Continuamos en el living. Bueno, muchísimos mensajes para Graciela Rodríguez. Se los haremos llegar. Gracias a ustedes, como siempre les digo, por estar del otro lado. Estamos con el siguiente invitado. Me refiero a Gabriel Errandonea. Él es el presidente del Fondo de Solidaridad porque, bueno, hizo una rendición de cuentas, aumentó las becas. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlo. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar nuestros resultados. Bueno, vamos a comenzar de repente con el principio, porque hay muchos televidentes que de repente no tienen tan claro cómo es que funciona el Fondo de Solidaridad, la antigüedad y cómo es que está de alguna forma proyectado para apoyar a estudiantes, sobre todo jóvenes, ¿no? Tanto de Montevideo como del interior. Bueno, el fondo entrega becas desde el 97, desde 1997. La cantidad de becas que entrega anualmente viene creciendo. Si bien hay una fluctuación anual importante que refleja el contexto, que refleja la situación, el caso de la crisis del 2002, el impacto post-pandemia en el 22, pero en general es una política que viene cada vez encontrando más, entrando más en profundidad. Si lo linealizáramos, que no es lo técnicamente correcto, pero si lo calculáramos de forma lineal, desde el 97 para acá el fondo ha entregado 280 becas más por año. Este año en particular, que es un año particular por varios asuntos, pero para el fondo tiene un significado especial porque primero pasó la frontera de las 10.000 becas. En relación al 2024 es un 12,1% más de incremento, es un incremento más importante que el que venía teniendo. Son 10.451 becas que se entregaron y tiene un impacto bastante importante en un sector específico de la sociedad. O sea, como saben, el fondo lo que hace es administra y ejecuta una política focalizada del Estado uruguayo que trata de atender a una población muy específica por varios sentidos. En general estamos hablando de jóvenes de entre los 18 y los 23 años, el 85% de los becarios están en ese tramo etario. Son integrantes del primero y el segundo quintil de ingresos, aunque hay diferencias en función de las instituciones. En el caso de UTU y de UTEC, el 91% están en el primer y segundo quintil. En el caso de la Universidad de la República, un 87%, pero en el total de las becas, un 88% de los estudiantes están en ese tramo. Y además, se conjugan las dos cosas, la condición de la selección focalizada de los jóvenes que más lo precisan, con el aumento de las becas año a año, también representa un aspecto interesante. Estamos en un país cuya graduación de educación media está estabilizada ya hace varias décadas, es decir, que no crece, y estamos en un país donde la tendencia es decreciente en términos del porcentaje de población pobre. Entonces, si uno mira estos cuatro elementos, estamos frente a una política que cada vez está afinando más la puntería. Recién decías algo del perfil de ese becario, ¿no? Pero también si hablamos del país, Montevideo, interior, ¿qué tanto saben también las familias o los jóvenes de esta existencia, de la posibilidad, esa información, ese diálogo, si hay brecha o no con la gente? Bueno, el fondo hace talleres con los estudiantes del último año de educación media, tanto en secundaria como en UTU, tratando de poner en conocimiento de los jóvenes. Tiene una política de comunicación muy fuerte en términos de las redes sociales, que es una manera bastante directa de llegar a esa población. Pero efectivamente el hecho de que venga cada año incrementando la cantidad de becas significa que hay, evidentemente, una parte de los jóvenes que podrían acceder que no acceden. El fondo le entrega beca a todo el que reúne las condiciones. Quiere decir que si hay jóvenes que reúnen las condiciones y que no tienen la beca es que porque no la han solicitado. Entonces también es un desafío interesante
que el fondo viene atacando, a mi juicio, bastante bien. Yo puedo hablar con tranquilidad porque estoy nuevito en el fondo. Viene atacando bastante bien, viene siendo cada vez más fino en ese ataque, pero efectivamente hay algunos aspectos para avanzar. Un detalle, por ejemplo, que es interesante, es la proporción de renovación de becas. El crecimiento que detallé hace un rato de la cantidad de becas anual, que es un proceso de largo aliento desde el 97 para acá, en realidad es una función de las becas nuevas. Al interior del volumen de becas, siempre la proporción de becas renovadas, que es siempre mayor que las becas nuevas, se mantiene en términos proporcionales constante, o bastante constante. Si uno la linealiza, ha incrementado en 0,5%. Quiere decir que ahí hay algo estructural, hay una serie de atributos que conspiran con que jóvenes que merecen, que necesitan la beca, la obtienen y luego no la renuevan. Esta es una población que, por lo menos yo soy sociólogo, en mi caso me toca bastante fuerte, es decir, me parece que ahí hay un aspecto al cual ponerle la mirada específicamente para poder mejorar esa proporción. La renovación obviamente que también va atada con el rendimiento académico y estamos hablando, para también bajarlo un poco a tierra y que la gente sepa, alrededor de una ayuda mensual de 13.000 y algo de pesos. Sí. ¿Y cuáles son las carreras que por lo general tienen más becas o hay más personas que están pidiendo beca y están en determinadas carreras? Bueno, varía de una institución a otra. Primero, para la primera parte de la pregunta, los jóvenes que no renuevan las becas son por distintas razones. Hay una parte, yo decía en la radio el sábado, lo podríamos tomar como un dato positivo. Hay jóvenes que mejoran su situación socioeconómica y pierden el perfil para poder acceder a la beca, es decir, mejoran su situación y por lo tanto no pueden renovar. Pero también hay jóvenes que no la renuevan por distintas razones. Una de ellas es la que tú mencionabas recién, es decir, no pueden sostener el nivel de créditos anuales que le exige el fondo para renovarle la beca. Y detrás de eso también hay un espacio a estudiar, porque ¿qué es lo que le está pasando a ese joven que no puede estar? Sí, claro. porque si la proporción es constante a lo largo de los años, quiere decir que hay elementos persistentes que están actuando. Claro. El fondo tiene, a través de su equipo de trabajadores sociales y su departamento de becas, una mirada, hace un seguimiento de los estudiantes y tiene una segmentación del grupo de estudiantes tratando de atender a aquellos que están en situación de vulnerabilidad más importante y sobre todo los que ingresan en el primer año de su carrera. Pero evidentemente habría que, y una de las cosas que yo vengo planteando para hacer en este quinquenio es generar en el fondo los medios necesarios para investigar, monitorear y hacer la evaluación de impacto que nos permita detectar esos elementos, ensayar políticas, monitorearlas, evaluarlas y corregirlas. ¿Se sabe de los que sí culminan la carrera? Pues estamos hablando de quienes dejan o pierden, pero el porcentaje de los que sí culminan teniendo... El 24% tenemos el dato, yo por lo menos tengo el dato, del caso de Udelar, ¿no? Estamos hablando del 87,5% de los becarios. El 24% de los egresados anuales de la Udelar tuvieron en algún momento beca. Es decir, con la variación que corresponde, es decir, algunos la tuvieron un año, otros la tuvieron durante toda la carrera. Ese es un dato que me parece significativo, porque si uno mira los datos, yo tengo, por ejemplo, información del 2010 al 2022 de la Universidad de la República, y la proporción o la estimación de probabilidad de egreso
está en el entorno del 21%, Ujú. en 13 años. Por supuesto que es mayor el porcentaje porque las carreras se alargan luego, pero quiere decir que ahí hay un efecto de la beca que es, de alguna forma, pondera la probabilidad de egresar. Y la mayoría es para chiquilines que es del interior, ¿no? Sí, el 14% de los becarios son de Montevideo. Acá también aparece un elemento interesante porque el 67% estudian en Montevideo. Quiere decir que hay un proceso de movilidad Claro. en esa población vulnerable, que la beca también tiene un efecto allí. Claro. Es decir, hay una proporción importante de los que estudian en Montevideo que viven fuera de Montevideo, se tienen que trasladar. Por supuesto que la mayoría están en la conurbación, San José, Canelones, pero hay algunos que se vienen incluso un poco de más lejos. Y el tema de las carreras, dijimos que las carreras que tienen más becas son... No te contesté la... Sí, me quedó pendiente eso. Bueno, en la Universidad de la República, fundamentalmente el área salud, medicina, psicología, también las carreras profesionalizantes tienen una proporción mayor de becarios. Después, tanto en UTEC como en UTU, aparecen como con más proporción de becarios otro tipo de carreras vinculadas con lo tecnológico, particularmente el espacio de la informática. Esto se sostiene con el aporte de todos los egresados. ¿Esto se da al 100%? ¿Todos los egresados aportan realmente? No, hay una proporción de egresados que no aporta por distintos motivos. Es decir, hay los profesionales al quinto año de haber obtenido los créditos para obtener el título, es decir, no necesariamente el título en papel, sino de haber concluido la carrera, a los 5 años, enero del quinto año, empiezan a tener que aportar. No todos aportan, porque solamente aportan los que superan determinado nivel de ingresos, que hoy día está un poco por sobre los 50.000 pesos de ingresos. Los que están por debajo pueden no aportar. Pero además, si la persona reside fuera del país, puede hacer una gestión frente al fondo para estar exonerado del aporte por no residir en el país. Entonces ahí hay dos grupos bueno, y por supuesto estamos hablando solamente de los profesionales que egresaron de UTEC, UTU o de UDELAR, ¿no? No estamos hablando de los egresados, los profesionales de las privadas. Entonces ahí tenemos una proporción importante de egresados que no aporta. Y luego hay algunos egresados que no aporta, vaya a saber uno por qué, digamos, porque no están muy enterados. Hay, a veces la persona se recibe con un título intermedio y no sabe que ese título le está generando el plazo de 5 años para aportar. Bueno, en fin, hay algunas razones por las cuales hay una parte de los egresados que no aporta. De los que sí aportan, el 90%, este año fue el 91%, se destina directamente a las becas. Y hay un 9%, que además está estipulado por ley, de gastos de administración y funcionamiento. Y esa es la distribución del gasto. Bien. Y esto, ese porcentaje que no aporta, ¿no? Que imagino que quizás puede ir creciendo también, o no lo sé. ¿Qué pasa con eso? ¿Se ve como a futuro? Así como sabemos de otras cuestiones de aportes que, bueno, están en problemas, la caja de profesionales, un montón de cuestiones que entendemos que va por otro lado, pero con esto, ¿se ve hacia adelante como un posible problema de financiamiento o no? ¿Qué se analiza de eso? No, por ese lado no. En realidad, por lo menos desde mi perspectiva, lo que uno se pregunta, digamos, independientemente de cuál sea el partido que esté en gobierno, a lo largo de los años se hacen esfuerzos en varios sentidos. Uno de los sentidos es el de disminuir
la pobreza y por lo tanto, si esas políticas tienen éxito, Claro. es lógico que la población que va a recibir o que va a poder recibir la beca disminuya. Pero también se están haciendo esfuerzos muy importantes por lograr incrementar el egreso en la educación media, el acceso a la educación superior, el tránsito y el egreso en la educación superior. Entonces, ahí existen dos espacios de reflexión. Digamos, si creciera de forma desproporcional, es decir, tuviéramos menos profesionales que jóvenes con necesidad, podríamos en algún momento tener dificultades de financiamiento. Este año el fondo entregó toda la recaudación. Normalmente en los años anteriores queda un saldo que se pone en un fondo de reserva para si en algún momento pasa esta cosa poder seguir pagando la beca. Bueno, la verdad que ha sido todo muy claro y le deseamos lo mejor en esta gestión. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Hacemos una tanda, enseguida venimos.